quien transforma el corazón, que alejado y duro está, quien sostiene la creación y jamás me dejará, quien conoce mi interior y me ama aún así, quien tiene todo el control y camina junto a mí. Solo Jesús. Solo Jesús. Quien mi vida rescató, con su gracia me guió, quien murió por mí en la cruz, mi amor sin condición. Solo Jesús. Solo Jesús. De tu amor cantaré, no quiero algo más. Solo Jesús, el Rey y Señor de mi corazón. Cristo eres tú. Oh, 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 oh. Mares rugirán, cielos brillarán, todo el mundo canta el Señor. Rocas clamarán, montes caerán, todo el mundo canta el Señor. Mares rugirán, cielos brillarán, todo el mundo canta el Señor. Rocas clamarán, montes caerán, todo el mundo canta al Señor. Solo, 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 solo Jesús. Solo, 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 solo Jesús. De tu amor cantaré, no quiero algo más. Solo Jesús, el Rey y Señor de mi corazón. Cristo eres tú. Dios le bendiga, hermanos, en este día tan maravilloso que nuestro Señor ha creado. Que la paz y la bendición de Dios estén sobre cada uno de ustedes en este día. Quisiera invitarles, si son tan amables, vamos a abrir la palabra de Dios en el libro de Jonás.
Vamos a ver algunas verdades que podemos extraer de este libro. Vamos a leer algunos versos en el capítulo 1 y vamos a mirar algunos versículos y algunas verdades que se resaltan en los demás capítulos, que son 4 capítulos que tiene este libro. Así que les invito, si son tan amables, vamos a leer la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así la palabra de Dios. Jonás huye de Jehová. Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que pensó que se partiría la nave. Y los marineros tuvieron miedo, y cada uno clamaba a su Dios, y echaron al mar los enseres que había en la nave para descargarla de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Y el patrón de la nave se le acercó y le dijo, ¿qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios. Quizá Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Y dijeron cada uno a su compañero, venid y echemos suertes para que sepamos por causa de quién nos ha venido este mal. Y echaron suerte y la suerte cayó sobre Jonás. Entonces le dijeron ellos, decláranos ahora por qué nos ha venido este mal. ¿Qué oficio tienes y de dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra y de qué pueblo eres? Y él respondió, soy hebreo y temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Y aquellos hombres temieron sobremanera y le dijeron, ¿por qué has hecho esto? Porque ellos sabían que huía de la presencia de Jehová, pues él se lo había declarado. Y le dijeron, ¿qué haremos contigo para que el mar se nos aquiete? Porque el mar se iba embraveciendo más y más. Él les respondió, tomadme y echadme al mar, y el mar se os aquietará, porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. Oremos. Padre, gracias te damos, Señor, en esta hora, porque en tu misericordia, Señor, tú nos permites, Señor, mirar tu palabra, Señor. Yo te pido en el nombre de Jesús, Padre, que tú uses mis labios para edificar y enseñar e instruir a tu pueblo en este día. Padre, en el nombre de Jesús, si hay algo que de mis labios puede salir que no edificará a tu pueblo, en el nombre de Cristo te pido que tú calles mis labios, Señor. Que solo las palabras necesarias para edificar e instruir y traer tu mensaje a tu pueblo salgan de mis labios. Te lo pido en el nombre que es sobre todo el nombre de Jesús. Amén. Se cuenta de una niña que estaba teniendo un debate de carácter teológico y filosófico con su maestra en la escuela. Esta niña, a juzgar por los eventos que tomaron lugar, yo diría que parece que era de la escuela dominical de nuestra iglesia porque era muy lista. Y ella discutía con su maestra y le decía a la maestra la historia de Jonás, de cómo ese gran pez se tragó a Jonás. La maestra trataba de convencer a la niña de que era imposible desde el punto de vista anatómico, biológico y lógico que un pez pudiera albergar a un ser humano en un estómago tan pequeño como tenía. La discusión se fue acalorando hasta el punto en que la niña le dice a la maestra, bueno, está bien, como tú quieras, pero cuando yo vaya al cielo, yo le voy a preguntar a Jonás si eso en realidad pasó, qué fue lo que pasó. La maestra le responde, ¿y si Jonás no va al cielo? La niña le responde, entonces maestra, pregúntele usted. ¿Se dan cuenta? Parece un poquito jocoso, pero
esas son las cosas que pasan con los niños, ¿no? Hay muchas cosas que podemos aprender de este pasaje aquí en el libro de Jonás. Pero si hay algo interesante que podemos ver, es que Dios le dice al profeta Jonás que vaya a cumplir una misión que es de advertirle al pueblo de Nínive que Dios en 40 días le iba a destruir porque la maldad de ese pueblo había subido hasta la presencia de Dios y Dios estaba airado con ellos. Hay muchas veces que Dios nos da una orden a nosotros y nosotros no nos gusta. Así que nosotros optamos por huir de los mandamientos del Señor. Así que encontramos, por ejemplo, que en el libro de Nahum, es un libro que se escribe precisamente donde se trata acerca del juicio de Dios contra esta gran ciudad de Nínive. Así que Jonás lo encontramos aquí en un estado de rebeldía. En un estado de rebeldía. Y él decide que él quiere huir de la presencia de Dios porque él no quiere cumplir con el mandamiento que Dios le ha dado. Jonás tiene razones de peso, razones lógicas por lo cual él siente que Dios no sabe lo que está haciendo, que Dios esta vez está equivocado y que por esa razón él decide huir de la presencia de Dios y hacer caso omiso al mandamiento que Dios le había dado. Dios da a su profeta una misión, un diseño, un plan para el cual a él no le gustó y por eso decide huir. Ahora, fíjense en algo interesante. El compromiso que Jonás ha hecho en su rebeldía es tan grande que la palabra de Dios nos dice en el versículo primero que vimos en ese capítulo, que Dios le dice a él que vaya a Nínive para darle la advertencia al pueblo de Nínive. Ahora, Jonás tenía muchas razones por las que no quería ir. Nínive era una gran ciudad muy violenta. En Nínive mataban a los hombres y los exhibían públicamente solamente para demostrar cuán violento y cuánto poder tenían y cuán sangriento eran ellos. Así que Jonás está pensando, bueno, Señor, mire, ¿sabes qué? Tú me mandas a mí a Nínive para juzgar a esta gente. ¿Por qué? Juzgarlo tú. Tú puedes hacerlo sin mí. Así que Jonás entra en ese estado de rebeldía. Tal es la rebeldía del profeta de Dios que él decide tomar un barco, no a Nínive donde Dios le dijo que fuera, sino a Tarsis. Ahora bien, miremos esto para ponerlo en un poquito más moderno, en un contexto más moderno. Nínive está a unas 550 millas de Jope. Y Jonás se va a unas 2.500 millas en el lado opuesto hacia Tarsis. Ahora bien, para que entendamos mejor, Nínive es como que digamos la distancia de más o menos de Nueva York a Ohio, quizás Kentucky por ahí, para más o menos ser justo. Tarsis está, para decirlo así, desde Nueva York. Si te vas manejando de Nueva York, el profeta es como que hubiese tomado un carro. Toma un carro en Nueva York, se va por toda la costa este, pasa por el ladito de Miami, pasa por el Golfo de México, atraviesa México, atraviesa Guatemala, sigue bajando, pasa por Nicaragua, pasa por Costa Rica, por Panamá, y luego pasa por ahí, por Medellín, y llega a Pereira, Colombia, que son más o menos unas 2.500 millas. Fíjense toda la travesía que tiene este hombre que hacer para evadir el mandamiento que Dios le ha dado de ir a Nínive. Pero lo que él está haciendo, Jonás, él está huyendo de la presencia de Dios. Pero él no está huyendo de la presencia manifiesta de Dios, sino él está huyendo de la presencia de Dios. Pero lo que Jonás sí sabe como profeta de Dios que él no puede esconderse de la presencia de Dios. En el Salmo 139 nosotros encontramos las palabras de David donde dice, ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, aquí tú estás también. En otras palabras, el salmista entiende que él no puede ahuyentarse ni desaparecerse de la presencia de Dios. Nuestro pastor generalmente hace la distinción clara que hay entre lo que es la presencia manifiesta de Dios y la omnipresencia de Dios. ¿Okay? Nosotros no podemos escaparnos de la presencia o la omnipresencia de Dios, porque la omnipresencia de Dios es precisamente uno de los atributos que Dios tiene en su esencia.
Pero lo que Jonás está huyendo es de la presencia manifiesta de Dios, aunque técnicamente en el momento en que nosotros nos rebelamos contra la voluntad de Dios, nosotros ya estamos automáticamente fuera de la presencia manifiesta de Dios. En Isaías 6 nosotros encontramos a Isaías que está en la presencia de Dios y cómo él entiende en la santidad de Dios cuáles son las expectativas que Dios tiene. Jonás no está huyendo de la presencia de Dios, sino de las expectativas que encontramos en la presencia de Dios. Así que una primera verdad que emerge, que encontramos aquí en este libro de Jonás, es precisamente que nosotros no podemos huir de la presencia de Dios. Hay una segunda verdad que encontramos en este pasaje, en este primer capítulo de Jonás, y lo encontramos en el versículo 3. Fíjense lo que dice el versículo 3, dice, pero Jehová hizo, versículo 3 dice, y Jonás se levantó, ¿para qué? Para huir de la presencia de Jehová. ¿A dónde? A Tarsis. Y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis. Y dice, y pagando el pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Dios. Así que una segunda verdad que nosotros encontramos en este libro de Jonás es precisamente que nosotros descendemos y pagamos la cuenta por nuestra desobediencia. Déjame repetir eso, hermano. Descendemos y pagamos la cuenta por nuestra desobediencia. Qué interesante cuando nosotros miramos la historia, por ejemplo, de Moisés y su madre, Jocabed. Jocabed estaba escondiendo a su niño, que era bello, dice la palabra de Dios, porque estaba obedeciendo al mandamiento de Dios. Ella estaba dentro del marco de la voluntad de Dios. Y ella, como estaba caminando en el marco de la voluntad de Dios, no solamente Dios la protegió, sino que ella se le pagó para criar a su propio hijo. ¿Qué le parece? Es que cuando nosotros caminamos en obediencia con Dios, Dios se encarga de pagar la cuenta. Dios se encarga de pagar la cuenta. Yo recuerdo hace unos 15 años atrás más o menos, que la compañía para la cual trabajaba, que trabajé 27 años, me enviaba con frecuencia a la ciudad de Miami para entrenar a unos managers por allá. Y a veces hasta 3 veces al mes tenía que ir. Pero lo bueno de estos viajes era que la compañía me enviaba. Y como la compañía me enviaba, ellos pagaban la cuenta. Ellos pagaban el vuelo, ellos pagaban el hotel. Y llegaba al aeropuerto, solo tenía que recoger un carro que ya me había rentado y todo. Todo era pago por la compañía. E incluso si me antojaba de Burger King o de Wendy o de lo que sea, la compañía pagaba por todo. Pero es porque la compañía me envió y yo estoy obedeciendo a la orden de la compañía, que la compañía pagaba la cuenta. Pero luego de eso, recuerdo haber ido de nuevo a Miami y esta vez me tocó a mí correr con todos los gastos. ¿Qué gran diferencia? Porque cuando vas por tu propia cuenta, tú cubres con los gastos. Y eso es lo que encontramos aquí. ¿Okay? Es lo que encontramos acá. Hay un contraste entre, por ejemplo, Jocabed y Jonás. Jonás decide caminar y huir de la presencia de Dios y él paga un precio por eso. Cuando nosotros andamos en rebeldía, nosotros pagamos la cuenta por nuestras acciones. Así que encontramos aquí que este profeta rebelde, lo encontramos pagando la cuenta por haber descendido. Es que cuando nosotros andamos en rebeldía, lo único que podemos hacer es bajar y descender. Es cuando huir de la presencia de Dios siempre nos va a costar, hermanos. Nos va a costar tiempo, nos va a costar dinero, salud, gozo, armonía, estabilidad mental y muchas cosas que nos va a costar cuando caminamos fuera del marco de la voluntad de Dios. Cuando estamos en obediencia, Dios cubre con todos los gastos. Él se encarga de todo. Así que así encontramos esa segunda verdad en este libro de Jonás. Y es que cuando descendemos, pagamos la cuenta por nuestra desobediencia. Cuando nosotros pecamos, eso tiene repercusiones sobre los demás. No cree, hermano, que cuando nosotros caminamos en rebeldía, que cuando nosotros nos rebelamos contra Dios, el pecado que cometemos de rebeldía solamente nos afecta a nosotros. No, afecta a nuestra familia, afecta también a aquellas personas que están cerca de nosotros, nuestros seres queridos también. Nosotros encontramos, por ejemplo, en este capítulo, vimos que
todos los marineros pagaron el precio por la desobediencia de Jonás. Si nosotros vamos al capítulo 7, del libro de Josué, nosotros encontramos allí a un pueblo que había pecado contra Dios. El versículo 1 del capítulo 7 de Josué nos dice lo siguiente: pero los hijos de Israel cometieron una prevaricación en cuanto al anatema, porque Acán, hijo de Carmi, hijo de Sabbi, hijo de Sera, de la tribu de Judá, tomó del anatema, y la ira de Jehová se encendió contra los hijos de Israel. Fíjense lo que está pasando aquí, hermano. Dios le había dado órdenes al pueblo cuando cruzaron el Jordán y conquistaron Jericó, que no podían tocar nada del anatema. Sin embargo, Acán decide que, bueno, tomarse una cosita que por acá que otra, la agarra, se la lleva y la entierra en su casa. Entonces encontramos que el pueblo de Israel sale a pelear contra una ciudad después que tienen esta gran conquista, contra esa ciudad que se llama Ai, y son derrotados. Solamente llevan 3,000 hombres porque creen que va a ser pan comido, como decimos. Sin embargo, ellos son derrotados. Josué rasga sus vestidos, clama a Dios, llora: Señor, pero ¿qué pasó aquí? Josué está preocupado por la reputación de su ejército. Ahora las demás naciones van a hacer burla de nosotros. Señor, ¿qué pasó aquí? Y Dios le dice que lo confronta con el pecado que había cometido este hombre. Y fíjense lo interesante. Jehová dijo a Josué: levántate, ¿por qué te postras así sobre tu rostro? Israel ha pecado y aún ha quebrantado mi pacto que yo les mandé. Fíjense algo interesante. Acán es el que peca. Sin embargo, Dios le está diciendo a Josué que Israel ha pecado y aún ha tomado y ha violado el mandamiento que yo les di. Y si miramos más adelante el versículo 12 en este capítulo, dice: por esto los hijos de Israel no podrán hacer frente a sus enemigos, sino que delante de sus enemigos volverán la espalda, por cuanto han venido a ser anatema. Y encontramos en el versículo 20 donde Josué confronta a Acán, y Acán ahora dice: y Acán respondió a Josué diciendo: verdaderamente yo he pecado contra Jehová, el Dios de Israel, y así he hecho. Un hombre pecó robando, tomando del anatema. Sin embargo, Dios dice que todo Israel había pecado. Cuando nosotros pecamos y nos rebelamos contra Dios, las repercusiones no solamente nos afectan a nosotros, sino a toda nuestra comunidad, a toda nuestra familia, y es algo con lo que debemos tener mucho cuidado, hermanos. Aquí hay una cuarta verdad que podemos ver, y es que Dios nos ama demasiado, hermanos, para dejarnos como estamos. Dios nos ama demasiado para dejarnos tal y cual estamos. Encontramos en el libro de Hebreos, donde el apóstol le está diciéndole a la iglesia y les dice: y habéis ya olvidado la exhortación de como hijos se os dirige, diciendo: hijo mío, no menospreciéis la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por él, porque el Señor al hijo que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero, dice Hebreos, el versículo 8, pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Si tú eres hijo de Dios y te rebela contra Dios y Dios no te disciplina, ¿sabes qué? Entonces tú tienes que cuestionarte: ¿será que yo soy hijo de Dios? ¿O será que de repente soy hijo de otra persona que no es Dios? Porque Dios al hijo que ama disciplina. Nosotros disciplinamos a nuestros hijos. Cuando nuestros hijos fallan o cometen un error, nosotros como padres les disciplinamos porque le amamos. Les disciplinamos porque lo amamos. Nosotros no salimos por la comunidad ni por el barrio castigando ni disciplinando a los hijos de nadie. Pero nuestros hijos, cualquier falta que ellos cometen, nosotros le disciplinamos. Nosotros le disciplinamos. Fíjense, hermanos, que lo importante, encontramos en el capítulo 1, me gustaría que miráramos algo muy interesante aquí. En el versículo 16,
dice, y temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor, y ofrecieron sacrificio a Jehová e hicieron votos. Estos hombres están tratando de salvar el barco. Ellos confrontan a Jonás, le dicen, ¿qué pasó? Ellos descubren que Jonás era la persona culpable por la que ellos estaban en esa tormenta. Y hermano, es que cuando nosotros nos rebelamos, Dios levanta una tormenta con nuestro nombre. Dios levanta una tormenta con nuestro nombre. Y Jonás, después que es confrontado, fíjense que hasta dónde llega el punto de rebeldía de este profeta, que él está dormido aun cuando el bote se está hundiendo. Otra cosa interesante que encuentro en este pasaje es que si nosotros miramos, Jonás es el cristiano, por así decirlo, es el profeta de Dios. Estos impíos nos dicen en el texto que leímos que ellos estaban clamando en medio de la tormenta a sus dioses. Ellos eran los impíos. Sin embargo, encontramos que estos impíos van donde Jonás está dormido y le dice, oye, ¿qué tú haces, dormilón? Despierta, clama a tu Dios y de repente Él nos va a escuchar. ¿No te parece que sería una buena idea que tú ores a tu Dios, de repente nos salva? Y Jonás se levanta y después que es confrontado, ellos le preguntan a Jonás, ¿qué tú crees que podemos hacer contigo? Jonás le dice, tírame al mar y la tormenta se va a aquietar. Así que estos hombres tratan y tratan, no tiran a Jonás al mar, ellos tratan de salvar el barco, pero llega el momento cuando ellos hacen una oración y le dicen, Dios mío, no queremos que la sangre de este hombre caiga sobre nosotros, pero tenemos que hacer lo que tenemos que hacer. Lo arrojan al mar y se aquieta. Pero fíjense en algo interesante. Mientras Jonás se ahoga, estos impíos, dice, temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor y ofrecieron sacrificio a Jehová e hicieron votos. Jonás está ahogándose y lleva a estos hombres a los pies del Señor aún sin darse cuenta, porque Dios es un Dios bueno, un Dios que utiliza aún a la persona más rebelde si Él quiere. Yo a veces digo bromeando, si Dios utilizó un burro, Él puede utilizarme a mí también. Así que encontramos aquí a Dios usando a un rebelde para cumplir con su propósito. Así que Jonás está llevando a esos hombres al temor de Dios, aun cuando se está ahogando. Pero algo interesante ocurre aquí también. Y vamos a ver, y es que Dios trabaja por citas divinas. Dios trabaja por señalamientos. Si nosotros miramos en este capítulo, encontramos en el versículo, por ejemplo, en el capítulo 4, 6, 7 y 8, dice que Dios preparó, primeramente dice en el versículo 17 del capítulo 2, versículo 17, pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Fíjense qué interesante. Pero Jehová tenía preparado un gran pez. Y encontramos que Dios todo lo hace de esta manera. Dios todo lo hace por señalamiento, por órdenes. En el versículo 6 del capítulo 4 nos dice que preparó Jehová Dios una calabacera. El versículo 7, preparó Jehová un gusano que se comería esa calabacera. Y preparó en el versículo 8, Jehová preparó Dios un viento recio que también iba a secar esta calabacera. Dios todo lo hace por señalamiento. No hay coincidencias en los propósitos de Dios. Así que aquí encontramos que Dios preparó un gran pez que tragase a Jonás. Aquí hay un milagro. Esta es otra verdad que emerge de acá. Aquí hay un milagro. Y yo sé que hay muchas personas que no creen en los milagros, pero debemos hacer una declaración muy importante, y es que Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Dios continúa operando milagros hoy en día. En el mundo en la filosofía hay unas 3 cosmovisiones filosóficas, así podemos decirlo, que son el ateísmo, el teísmo y el panteísmo. En el panteísmo, esos panteístas creen que Dios está en todo, que todo es Dios. Así que si usted ve esa botella de agua, el teléfono, el árbol, todo es Dios. ¿Okay? Ahora, el ateísmo, por definición etimológica, es no-teo Dios. O sea, para el ateo no hay Dios en nada de esto, así que no hay milagros. Pero dentro del teísmo tenemos a los cristianos que creemos que Dios no solamente creó el universo, sino que Dios lo echó a andar, pero que también Dios, encontramos en su palabra, sostiene el universo. Pero dentro de esa cosmovisión
ateísta, existe lo que llaman deísmo. En el deísmo, los deístas creen que Dios creó el universo, lo echó a andar y lo dejó al azar. ¿Okay? En otras palabras, Dios creó el universo, pero Dios no interviene en su universo. Así que en el deísmo no hay lugar para los milagros. Los fundadores, los 7 fundadores o padres fundadores de esta nación, que eran 7, habían algunos de ellos que no eran cristianos, aunque esta nación fue fundada bajo principios judeo-cristianos. Había algunos de ellos, muchos que no eran cristianos. De hecho, algunos de ellos eran deístas. Benjamin Franklin, tomemos por ejemplo a uno de ellos, que era un arquitecto, abogado y filósofo, y fue el 3er presidente de esta nación. ¿Okay? Thomas Jefferson, él era deísta y fue el 3er presidente. Él no creía en los milagros, así que Thomas Jefferson tenía en su despacho una Biblia, y él lo que hacía era que todas las páginas de esa Biblia que tenían o registraban un milagro, él la quitaba, la despegaba. Así que tenía una Biblia, pero sin milagros, porque él era deísta. Él creía en un Dios que creó el universo, pero que no intervenía. Aquí encontramos un milagro. Aquí encontramos un milagro, y es un pez tragándose a un ser humano. Muchos hacen burla de esto y no lo creen. Pero si podemos mirar la historia, en el 1891, James Bradley, en las Islas Malvinas, estaban en un barco donde habían 2 barquitos, y ellos, uno de ellos fue golpeado por la cola de un gran pez y se viró. Y uno de ellos fue tragado literalmente por el pez. Dice que unos días después encontraron al pez muerto, abrieron su estómago y encontraron al hombre aún con vida dentro del estómago de... Yo sé que es algo que muchos cuestionaron, pero en aquel tiempo, en 1891, se publicó en todos los periódicos y salió de este evento milagroso que ocurrió con este hombre. Tenemos, por ejemplo, un pez que es capaz, que es el cachalote, o le llaman en inglés el sperm whale, que es capaz de tragarse al ser humano y albergarlo por días en su vientre sin que pase. El milagro, hermanos, no consiste en que un pez se haya tragado a Jonás. El milagro que encontramos aquí es que el pez haya obedecido a Dios. Porque Dios, cuando Jonás, en el versículo 1 del capítulo 2, por primera vez lo encontramos orando. Él no oró mientras dormía, ni mientras había tormenta, ni mientras fue echado al mar. Pero cuando estuvo solo en el vientre de aquel pez, dice la palabra de Dios que en el capítulo 2, versículo 1, que Jonás, entonces oró Jonás a Jehová su Dios desde el vientre del pez. Y es una oración linda, hermano. Te animo a que la lea, que la mires. Es una oración preciosa en el capítulo 2 que encontramos, donde Jonás hace esa oración pidiéndole perdón a Dios y reconociendo que él había fallado a Dios. Así que algo interesante que ocurre después de esta oración es que el pez, dice la palabra de Dios en el versículo 10 del capítulo 2, mandó Jehová. ¿Okay? O sea, mientras Jonás oraba en el capítulo 1 al final, él oraba a Dios por perdón, reconociendo su pecado. Dios había enviado, porque aquí no dice la palabra que Dios envió ese Uber y le dijo, mira, allí hay un pasajero que necesito que me transporte desde el océano hasta tierra seca. Ahora, algo interesante que quiero resaltar aquí, hermano, es que el pez mandó Jehová al pez y vomitó a Jonás en tierra. Ahora, en tierra, ¿dónde vomitó el pez a Jonás? En tierra. ¿Dónde? Precisamente en Jope, de donde Jonás, que es el punto de desobediencia de Jonás. O sea que Dios toma a Jonás en su rebeldía y lo lleva de nuevo a regreso al punto de su desobediencia. Y es que Dios es un Dios lindo. Dios es un Dios de segunda oportunidades. Así que Dios toma a Jonás, lo lleva de nuevo a tierra seca, Jope, y vuelve y le repite el mandamiento. Y le dice, Jonás, ¿dónde vamos ahora? Quiero que vayas a Nínive. Y le advierte a esta gente que en 40 días yo voy a destruir a Nínive. Ahora es interesante, es el mensaje evangelístico más corto que yo he visto y con los mejores resultados de toda la historia del evangelismo. Jonás sale por toda esta ciudad de Nínive diciendo, en 40 días Nínive será destruida. En 40 días, todos los días, Nínive será destruida. Y entonces dice, ¿qué pasa? Que toda Nínive se arrepiente.
Se arrepiente todo el pueblo de Nínive, se arrepiente el rey, se arrepiente la nobleza y hasta los animales son animados a que se arrepientan. O sea que eso fue un avivamiento masivo. Ahora, fíjense algo interesante. Dios nos da mandamientos. Y esto es muy importante, hermanos. Pero Él no nos da los detalles. Dios no le dice a Jonás, mira, quiero que tú vayas a Nínive, tú vas a dirigir allí el avivamiento más grande de la historia y va a haber gente que se va a convertir, toda una nación, algo sin precedentes en la historia de la humanidad. Jonás hubiese dicho, yo soy el hombre. No, Dios le dice simplemente, ve a Nínive y pregona allí por 40 días, que Dios en 40 días va a destruir a Nínive. Sin embargo, Jonás no obedece a Dios. Por eso es importante que Dios quiere que nosotros caminemos en obediencia. Él no nos da todos los detalles de su plan, sino que Él quiere que nosotros obedezcamos y caminemos en fe y dependencia en Él. Pero aquí, hermanos, lo más importante que encontramos es que todo un pueblo, todo un movimiento ocurre porque Dios es un Dios de segunda oportunidades. Dios es un Dios de segunda oportunidades. Tenemos a un jovencito que creció en nuestra iglesia y está en estos días en la cárcel. Mi esposa y yo tuvimos la oportunidad de ir a verle en Rikers Island. Y cuando llegamos le abrazamos, oramos con él, hablamos con él. Y el mensaje que nosotros le dimos, porque ¿sabes qué? Estás aquí porque cometiste un error. Pero ¿sabes qué? Dios te ama. Dios es un Dios de segunda oportunidades. Y el chico creyó el mensaje y él nos dice, a veces me llama, me dice, mira, estoy leyendo toda la Biblia, mira, cuando salga de aquí, ya pronto, yo quiero ir al seminario, quiero prepararme para servir al Señor. Dios es un Dios de segunda oportunidad, hermanos. Él le dio una segunda oportunidad a Jonás. Así que si nosotros estamos en desobediencia y no vemos la disciplina de Dios, es porque Dios en su misericordia no ha llegado el tiempo de que actúe. Dios es un Dios de segunda oportunidades. Así que yo quisiera invitarte, mi amado hermano, que tú cierres tus ojos en este momento. Cierra tus ojos en este momento y piensa en algo. Mientras tienes tus ojos cerrados, quiero que sepas que medites acerca de qué cosas Dios te está pidiendo que haga y que tú no quieres obedecer porque no te gustan, porque no te agradan o porque quizás en tu mente no tienen ningún tipo de lógica, no son racionales en tu percepción, y que tú medites en esas cosas. Antes de orar, quiero decirte algo. Hace unos 20 años atrás, yo recuerdo que tenía un amigo que era uno de mis mejores amigos, si no mi mejor amigo, quien cometió una falta grave contra mí. Estuve enojado con él, él fue a mi trabajo, me pidió perdón, mis labios le perdonaron. Mis labios me perdonaron, pero mi corazón seguía prisionero por años de esta ofensa que él cometió contra mí. Pasaron unos 15 años más o menos. Y un día mientras yo estaba sentado en mi escritorio, en mi trabajo, yo sentí que Dios me dijo, necesito que contactes a ese hombre, a ese amigo tuyo, y le digas que tu corazón le ha perdonado, y le digas más aún que tú le amas. Y yo rechacé porque yo dije, no, eso no puede ser, yo no hice nada. Y le comenté a mi esposa y le dije, mi amor, Dios me está diciendo algo raro, que yo no sé si es Dios o qué es, pero sentí que Dios me dijo que debo contactar a fulano y decirle que le perdono y que le amo. Mi esposa me dijo, si Dios te está diciendo esto, obedece. Así que yo contacté, fue difícil, contacté a aquella persona y le dije, ¿sabes qué? Yo recuerdo que lo que pasó aquella vez, y mis labios te perdonaron, pero mi corazón seguía preso, esclavo de ese sentimiento, de ese resentimiento. Así que yo te estoy llamando porque Dios me ha dicho que te llame y te diga que te perdono. Le dije te perdono, tuvimos un buen intercambio y al final, tartamudeando casi porque no sabía cómo decirlo, dije, ¿sabes qué? Te amo. Y fue lindo porque cuando yo obedecí finalmente, después de todos esos años, la voz de Dios, hubo liberación en mi corazón. Ahora recuerdo incluso la ofensa y ya puedo tener paz. Porque cuando nosotros perdonamos, nosotros nos estamos haciendo el más grande favor a nosotros mismos. Y es que nosotros nos estamos dando la libertad que el perdón de Dios ofrece. Así que
te pido que en este momento, que con tus ojos cerrados una vez más, que piense en qué áreas de tu vida tú estás caminando en rebeldía. En qué áreas de tu vida Dios está diciendo, quiero que hagas esto, y tú no lo estás haciendo por rebeldía. Vamos a orar. Padre, gracias te doy, Señor, por este glorioso día que tú nos has dado. Gracias, Señor, porque tú nos has dado la oportunidad de exponer tu palabra, Señor. Padre, es mi oración en este día, Señor, que nosotros podamos, Señor, no ser como Jonás, sino como Jocabed, caminar dentro de tu propósito, caminar en obediencia dentro de tus planes, caminar, Señor, en fe y dependencia en ti, Señor. Padre, perdónanos, porque tantas veces nos rebelamos contra ti, Señor. Padre, gracias porque tú eres un Dios de segunda oportunidades. Gracias, Padre, porque a pesar de nuestra rebeldía, de nuestras infidelidades múltiples, Señor, tú permaneces siendo un Dios bueno, un Dios fiel, un Dios misericordioso, un Dios, Señor, que nunca nos falla, Señor. Padre, que en este día y siempre nosotros reconozcamos nuestras rebeldías delante de ti, Señor. Padre, en este momento queremos depositar a los pies de Cristo, en este altar aquí, Señor, nuestra rebeldía, nuestras rebeliones, Señor, y decirte, perdónanos, papá, perdónanos, Abba. Queremos caminar en obediencia contigo, Señor. Queremos caminar y obedecerte, Señor, no importa a dónde esta obediencia pueda llevarnos, Señor. Padre, gracias por las segundas y terceras oportunidades que nos da. Gracias, Padre, porque tú eres un Dios lento para la ira, pero grande en misericordia, Señor. Porque muchas veces tus juicios no nos alcanzan, sino que tu misericordia se adelanta, Señor, y nos levanta y nos da segundas oportunidades. Oh, Padre, gracias. Gracias, papá. En el nombre de Jesús. Amén. Hermano, queremos enviarte con la bendición sacerdotal que dice, Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Dios les bendiga. Creo en ti, creo en todo lo que haces, creo en lo que has hecho en mí. Llegaste y me rescataste. Creo en ti, aunque el sol se apagara, yo sé que tú eres mi luz. Sobre mí están tus alas, eres quien me da la fuerza y ha creído siempre en mí. Aunque el mundo se acabara, con todo yo diré, yo creo en tu palabra, creo que tú me levantarás, yo creo en tus promesas, creo que tú me levantarás, Creo en ti, creo en todo lo que haces, creo en lo que has hecho en mí. Llegaste y me rescataste.